Padre nuestro que estás en el cielo, gracias le damos, Padre, por un nuevo día que nos permite estar de pie, un día más de vida, Señor, una nueva oportunidad para poder engrandecer y exaltar su nombre. Gracias le damos por todas nuestras familias, por todas las familias del mundo. Gracias porque usted siempre nos protege, nos guarda de todo peligro, nos suple de nuestras necesidades, nos da salud porque lo necesitamos. Gracias le damos, Padre, porque su misericordia es inmensa, Padre. No podemos entender cuán grande es su misericordia para con todos nosotros. Bendecimos, Padre, su nombre. Alabamos, Padre, cada día porque nos da vida. Le pedimos por todas aquellas personas que están enfermas, Padre, no tan solo del cuerpo, sino también del alma. Le suplicamos por todas aquellas personas que están en esas cárceles, no nada más de hierro, sino en esas cárceles de prisión que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Padre, a usted sea la honra y la alabanza. Le doy gracias también por esta comunidad, por el Mode Darío, por cada una de las familias, Padre, que estamos reunidas para exaltarlo y para dar gracias por toda la oportunidad que usted nos da de conocerlo día con día. Bendecimos, Padre, y lo alabamos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua Mashiach. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos, familia, gracia y paz, shalom. Aquí estamos una vez más para una nueva enseñanza, una nueva enseñanza. Como bien dijo mi hermana, es que el evangelio consiste en traer libertad, ¿sí? Porque la salvación que nosotros anhelamos o esperamos aborda todas las áreas. La salvación es íntegra, ¿sí? No es algo que solamente vamos a recibir al final de nuestros días o cuando estemos en la presencia de nuestro Abacadosh, sino que es algo que se tiene que manifestar en este tiempo, porque este tiempo es que se vino a establecer el reino. A partir de que vino Mashiach, vino a establecer su reino, y el mensaje fue dar libertad a los cautivos, ¿sí? Dar eh, sanidad a los afligidos, apertura de cárceles a los agobiados, ¿sí? Entonces, entendemos que más allá de que nos toca pasar por tribulaciones, porque siempre el ser humano para ser aprobado necesita pasar pruebas, ¿sí? Entonces las pruebas van a estar y que no decaiga la fe. Mashiach en un momento le dijo a Pedro que ellos iban a ser zarandeados como el trigo, ¿sí? Y o mejor dicho, y lo que dijo a continuación no fue, yo voy a orar para que no sea así, yo voy a orar para que no los zarandee. No, sino que para que tu fe no decaiga, porque sí van a ser zarandeados como el trigo. Sí, sí, se nos va a mover los estantes, ¿sí? Porque es parte de este proceso. En este sistema nos toca, somos peregrinos en un lugar medio tembloroso, ¿sí? Pero bueno, que la fe no decaiga, que la fe de los hermanos no decaiga, animémonos mutuamente en que no decaiga la fe, mis hermanos, que no decaiga la fe, porque Yahweh es real y su Ruach está con ustedes, que nada les quite la paz, ¿sí? Entonces ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Yahweh, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a continuar con la serie de mensajes eh, sobre el Bereshit, ¿sí? Bereshit, que es el libro que forma parte de la Torá, y como forma parte de la Torá, es Torá, ¿sí? Y como es Torá, la Torá está explicada o está dicha en forma narrativa, ¿sí? En forma narrativa. Y también hemos descubierto y visto que hay mucho de significado en los nombres de las personas, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a leer hoy es lo que nos quedó para terminar el capítulo.
10 del Bereshit, que es a partir del versículo 15 al 32, ¿sí? Así que voy a compartir con ustedes presentación. Aquí estamos para seguir avanzando. Eso. Bien. Hoy veremos Bereshit, episodio 19, la parte 19, ¿sí? Nosotros, cada episodio no es que vemos un capítulo entero. A veces sí, a veces no. Normalmente estamos viendo fracciones, porque el libro no fue escrito por capítulos y versículos como lo tenemos en la Biblia, sino que la escritura hebrea tiene párrafos donde nosotros detectamos, o como en el español, nosotros tenemos punto seguido, punto aparte, punto final, ellos también tienen sus simbolitos. Y el capítulo 10 abarca desde el 1 hasta el 14, la primera parte, y lo que vamos a ver ahora es desde el 15 en adelante, desde el 15 al 32. Y estamos leyendo el texto en español, ayudándonos con el texto en hebreo, ¿sí? En paralelo, ¿sí? Y estábamos hablando de los hijos de Can, ¿sí? Acá en el versículo 15 habla sobre Canaán, y Canaán engendró a Tisón, su primogénito, y a Het. Acuérdense que Canaán, dentro de la genealogía, aparece como el menor, y resulta que no es que era el mayor, no es que era el primogénito, o qué pasó ahí. ¿Por qué la Torá lo ubica después atrás de todo? ¿Sí? Bueno, lo mismo que pasó con Can. Shem, Can, Jafet, Shem, Can, Jafet, esos tres son trillizos. ¿Y cómo es que Can puede llegar a ser el hijo menor? Si cuando se lo menciona segundo. Shem, Can, Jafet. ¿Sí? Entonces, evidentemente, acá, en el texto que estuvimos leyendo, Can pierde cierto lugar que muy posiblemente pudo haber sido que Cam sea el mayor, o no, no importa. Puede ser que haya sido Can el mayor. El asunto es que el texto no lo dice. Lo que sí dice que Can se lo menciona como el menor. Y el menor en la Biblia no es porque sea menor de edad, sino porque estos eran trillizos, tenían la misma edad. ¿Cómo va a ser el menor si tenían los tres la misma edad? Es porque era el menor, porque el que enseña a guardar mandamientos y así los practica y lo enseña, será llamado mayor en el reino de los cielos. Y aquel que los quebrante y así enseñe será llamado menor. Por esta razón, Can es llamado el menor, porque había quebrantado mandamiento, había deshonrado a su padre, ¿sí? Había hablado y esa forma de hablar nosotros vimos que tenía que ver con burla, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto. Los que no vieron el episodio anterior, les invitamos a que los vean. Está aquí, la serie esa está publicada, esos dos. Los dos versículos, los dos capítulos anteriores están publicados. Los otros 15, 16 no, sí, pero el 17 y 18 están publicados. Así que pueden ver a qué nos referimos. Y Canaán, que también recibe su parte en esa maldición de Noah, en los hijos de Can pasa a ser también el menor. Se lo menciona como el menor, ¿sí? A Canaán. Dice el texto que Canaán engendró a Sidón, mejor dicho, Sidón, su primogénito, y a Het. Sidón y Het. Sedón, Het. Y a los Lebusim, y a los Emorim, y a los Girgashim. ¿Qué dice el texto en la Reina Valera? ¿Cómo lo leen ustedes? Porque esta es la versión Hatanaj. ¿Sí? Hatanaj, el Tanaj. Pero ¿qué dice, si ustedes tienen Reina Valera, qué dice el versículo 16? Amén. Dice al Jebuseo, al Amorreo,
al Jerjeseo. Muy bien. ¿Y el versículo anterior que decía? Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, a Sidón, Het, muy bien, ajá, Y Ajet, a Het. perfecto. Sidón era primogénito. Y acá estaban Ujú. los Jebuseos, ¿qué más? Los Amorreos Amorreos y Jerjeseos. y los Jerqueseos, ¿sí? Muy bien, este es el nombre que aparece en el hebreo, ¿sí? ¿Sí? Y a los Givín, Heveos, ajá, Jebeos, y a los Harkim, ¿qué dice ahí en el... Araseo, ¿Cómo, cómo? Araseo Araseos, Arjim. Y y a los... Alcineo. Y Arcineos, Cineo. Sinim. Ujú. Muy bien. Esos son los nombres de los pueblos. Esos son todos los pueblos que vivían ahí en Canaán, ¿sí? Que nosotros vimos que después fueron desalojados de parte de Yahweh, ¿sí? ¿Sí? Versículo 18. Los Arvadim, los Semarim, perdón, y a los Hamatim. ¿Y ahí qué dice en la Reina Valera? ¿Qué dice? Al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y ahí está. ¿Sí? Ujú. Después se dispersaron las familias de los cananeos, dice. ¿O qué dice ahí? Cananeos. Sí, De los cananeos. cananeos, ¿sí? Que Nahanim, de los cananeos. Se dispersaron. Estos que están acá, después no los vemos más adelante, pero los otros sí. Dice, las fronteras de los cananeos se extendía desde Sidón, pasando por Gerar, hasta Asá, pasando por Sedom, que es Sodoma, ¿no? Sodoma, ¿sí? Hamorá, Adma y Seboim, hasta Ujú. Layá. Adma y Seboim, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, esa es la región. Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Bien, esa es la región. ¿Qué dice en el texto de la Reina Valera? Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Sí. Entonces fíjese cómo aparece Gomorra. Gomorra aparece como Hamorá. Hamorá. ¿Sí? Ah, Sidón. Acá está. Amorá, acá está, ¿sí? ah, Amorá, Amorá. ah, Eh, de hecho, hay un personaje de los películas de los Avengers, de los Vengadores, que hay una que se llama Gamora, ¿sí? ah. Gamora. Gamora en realidad es de Gomorra, viene de Gomorra, ¿sí? Entonces, no es que ella viene de Gomorra, sino que el nombre ese es lo mismo, Gomorra, Gamora, es lo mismo, ¿sí? Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Esa es la región de los cananeos. Dice, estos son los descendientes de Ham según sus familias. ¿Sí? Sus familias, Mishpejotam, sus familias. Y según sus lenguas. Y la palabra lengua no es idioma, acuérdense, no estamos hablando de idiomas, estamos hablando de lashon, ¿sí? Lashon es lengua. Y acá dice Li Leshonotam. Eso es lo que se lee ahí, que quiere decir sus lenguas, pero la lengua es de lenguaje, no de idioma. ¿Sí? Li Leshonotam. Li Leshonotam. Dice, descendientes le nacieron también a Shem, padre de todos los descendientes de Heber, hermano.
de Yafet el mayor. Entonces, acá por alguna razón hace este comentario. Descendientes le nacieron a Shem, que es el padre de los descendientes de Heber, ¿sí? Ay, bueno, pero primero a ver cuáles eran los descendientes. Bueno, la Biblia acá se está adelantando. Dice que Shem es padre de todos los descendientes de Heber, ¿sí? Que es el hermano de Jefet, su hermano, el mayor. Entonces, a ver cómo vienen los hijos, ¿sí? Descendientes le nacieron a Shem. La palabra descendiente, en realidad, la palabra le nacieron, mejor dicho, le nacieron, es la palabra Yulad, ¿sí? Yulad. Esto quiero que tomen en cuenta porque ahora vamos a ver el nombre de los descendientes de Shem. Y esto quiere decir nacer o engendrar, ¿sí? De Yeled engendró a tal, engendró a, es Yeled, ¿sí? Bueno, y acá dice, también les nacieron, Yeled, Yulad, ¿sí? Que es la misma palabra, les nacieron. ¿Cómo se llamaban los descendientes de Shem? Los hijos de Shem, acuérdense que Shem significaba renombre, ¿sí? De hecho, acuérdense también que a Shem se utiliza el plural majestático porque Can iba a ser siervo de ellos, dice. ¿De quién ellos? De Shem, ¿sí? O sea, lo dice en plural el texto. Y acá está uno de los hijos, ¿sí? Que es Lud, que es el significado de Lud es de Yelet, ¿sí? De nacer, de engendrar, ¿sí? Engendrar o de nacimiento, de nacerle, ¿sí? Ese es el nombre de uno de los hijos de Shem. Pero, el primero que aparece ahí es Elam. ¿Sí? Elam. Ay, ¿cómo te vas a llamar Elam? Sí, Elam se llama. ¿Qué significa Elam? Bueno, Elam significa Olam. Elam, el nombre Elam, significa Olam. Y Olam es siempre, perpetuo, perpetua, oculto, eternidad. ¿Sí? Eso es lo que significa Olam. Perpetuo, siempre, perpetua, oculto, eternidad. Olam. ¿Sí? Esas son las acepciones de la palabra. Y este personaje se llamaba Elam, que significa Olam, ¿sí? Entonces, es como que al hijo le puso de nombre Perpetuo, ¿sí? Perpetuo, ¿sí? Perpetuo, para siempre, eternidad, ¿sí? Ese es el significado. Es un masculino, por eso el nombre este es de un varón, Elam, ¿sí? Ustedes van a ver que Olam se escribe con Bab acá, porque antes que se pongan a criticar los que dicen saber hebreo, cuando se utiliza una palabra para pasar a nombre, ¿sí? Esa palabrita, ya sea verbo, ya sea sustantivo, lo que sea, se modifica. Y la modificación que hay, o se le agrega una yod, o si tiene una yod, la yod pasa a vav, ¿sí? Como por el ejemplo de Eva, se llamaba Java porque era madre de todos los Jai, ¿sí? O sea, la yod pasó, se transforma en vav, ¿sí? El yud hei vav hei, heye asher heye, la yud se transforma en vav, ¿sí? Yahweh estará con ustedes, Yahweh. Lo mismo vemos con Judá, con Mashiach, se llamará Yeshua porque es Yoshia, ¿sí? Ese juego de palabras también se ve en el Mateo en hebreo. Y en el verbo está con Yud, y cuando pasa a nombre, se lo transforma en Bab. Acá estamos en el proceso inverso, la Bab se transforma en Yud. Este es el nombre del personaje y se llamaba Elam, ¿sí? ¿Qué significa? Olam, significa Olam. El significado no cambia.
Nada más que acá se entiende que no se está hablando de la palabra, se está hablando de el nombre de la persona. Bien, entonces este nombre significa perpetuo. El otro nombre de Arfaxad significa sanador, libertador. Fíjese los hijos de Shem. El mayor era Olam, Alam, Elam. El siguiente, Arfaxad, era sanador o libertador. Ese es el significado del nombre. Lud, recuerden que tenía que ver con engendrar o engendrado, ¿sí? Oh, ¿quién, para quién es el que... Acá hasta parece como parece como que hay un mensaje entre líneas, ¿sí? Entonces tenemos la eternidad, el sanador engendrado, ¿sí? Que es Lud, ¿sí? Acá estamos, engendrar, Lud, ¿sí? Después está Aram. Aram significa altura. El que descendió de lo alto, ese es el que es engendrado. Aram es altura. Entonces los hijos de Shem, del nombre, el nombre, sobre todo nombre, Shem, el primogénito, perpetuo, Elam. El siguiente, sanador, libertador, sanador, libertador. El tercero, Lud, engendrar. El cuarto, Aram, es altura, ¿sí? Altura o monte alto también es. Altura, monte alto, ¿sí? Esos son los niños. Qué lindos nombres. Los hijos de Aram, los hijos de Aram, que fue el último que se mencionó, eran Utz, Hul, Geter y Mash, ¿sí? Utz quiere decir consejo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en el Bereshit cuando vimos que los árboles representaban en el huerto, en los árboles representaban al consejo, ¿sí? Etz, etzá, ¿sí? Consejo, ¿sí? Bueno, consejo, utz es el consejo también. Son las mismas letras, son las mismas palabras, pero acá está el nombre del personaje este, ¿sí? Hijo de Aram. Utz, consejo. Hul no lo pude encontrar el significado porque se ve que es muy antiguo. Pero después está Getter, y Getter es excelencia, como Getro. ¿Se acuerdan Getro? O sea que se ve que Getter es la forma más antigua del nombre Getro, Getro, sí, Getro. Entonces Getter significa excelencia o excelente, ¿sí? Getter. Y Mash, que es apartará. Es una palabra hebrea que significa apartará, ¿sí? Mash. Y Arfaxad, ¿se acuerdan que Arfaxad significaba sanador, libertador? Engendró a Shelah y Shelah y engendró a Eber. Miren, Shelah y Selah, que son prácticamente, Shalah y Selah son el mismo nombre. Si es un juego de palabritas, fíjense, son las mismas letras, las mismas tres, ¿sí? Dice Bearpaxad, Yalad et Shalah be Selah. Yalad et Eber. Entonces, Shalah significa emisario. Emisario, enviado, eso es lo que nosotros conocemos como apóstol, un shalach, shaliach, si decimos shaliach, es apóstol, emisario. Ustedes encadenen
todos los significados de los nombres y vamos viendo cómo se va trazando una línea profética en la simiente de las personas después del diluvio, ¿sí? Porque se había profetizado una simiente que aplastaba las cabezas a la serpiente, ¿no? Una simiente. Esa simiente viene por la línea de Shem, y por la línea de Shem todos los nombres te van dando migajas, indicios, rastro de luz sobre Mashiach, ¿sí? Y Mashiach, según Hebreos 3, dice que es apóstol. Considerad a Yeshua Mashiach apóstol de nuestra fe. Considerad a Mashiach apóstol de nuestra fe, ¿sí? Aparte, Mashiach también dijo que él fue enviado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ese es el apostolado, apóstol. Selah, Selah también es meditar, ¿sí? Si yo lo digo de esta forma, ahora ya con las vocales, Selah es meditar, oración silenciosa, ¿sí? El Padre calla de amor, callará de amor, dice Sofonías. Cuando nosotros vemos un salmo y leemos el salmo y van a ver que a veces dice, termina el salmo y dice Selah, Selah. Ese Selah es una pausa para meditar, meditar en lo que se dijo. Selah, ¿sí? Un tiempo de meditación en lo que se dijo. Miren, la palabra no es siempre estar hablando y siempre hay que decir algo. La palabra también es pausa, es un tiempo de meditar en lo que acabas de oír. Así como la música tiene sonidos y silencios, la palabra tiene sonidos y tiene silencios. Y esos silencios es para que vos puedas eh, digerir lo que recibís, ¿sí? Digieran el alimento que reciben. Ever quiere decir del otro lado o la región del más allá, ¿sí? Ever, del otro lado. Por eso, a los que vienen del otro lado se les llaman hebreos, ¿sí? Hebreos. Los hebreos son los que vienen del otro lado. No necesariamente es una nacionalidad, sino que Ever quiere decir que viene del otro lado. ¿Bien? ¿De dónde, de qué nacionalidad eran? ¿De qué nacionalidad eran? ¿De qué nacionalidad era Jacob? Si yo les digo que la Biblia dice que él era arameo, ¿ustedes qué me van a decir? La Biblia dice que Jacob era arameo. La Biblia dice que Jacob era arameo. Ahora lo vamos a ver. A Eder le nacieron, vieron que acá está empezando desde atrás para adelante. No va directamente al primogénito, va con el último que mencionó. A Eder le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pele, pues en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano era Loctán. Miren, acá habíamos comentado anoche recién esto, ¿no? No se grabó, pero ahí está escrito en rojo el nombre de la persona que se llamaba Pele. Pele, ¿sí? Le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, ¿sí? Peleg. Dice, porque en sus días, se dividió la tierra. Se niflegá, que es la misma del Peleg. Ven acá, estas tres son estas tres. Niflegá, se dividió la tierra. Este se dividió la tierra, muchos interpretan que estaban los continentes juntos, se rajó el planeta y se fue África para allá y América para allá. Y él dividió la tierra
ustedes van a ver que hay otras traducciones que traducen esta palabra como que se repartió la tierra, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre sus familias y sus lenguas. Eso es lo que estábamos viendo, vemos que se repite a cada rato, según sus familias, según sus lenguas, ¿sí? Entonces, en los días de Peleg fue que se produce esa división o esa repartición. Lo mismo vemos que sucede cuando Israel entra a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, se divide la tierra conforme, dice, por suerte, dice, le echaron suerte. Esa suerte no es que tiraron la moneda para arriba y cayó, ¡puf! Ah, me tocó mucha tierra, mucho pedazo y a vos te tocó poquito. No, era según las cantidades de personas. O sea, a los que eran mayor, un grupo más numeroso, era territorio más grande. Grupo más pequeño, era territorio más pequeño. ¿Sí? Entonces, este Peleg se llamó así Peleg porque fue cuando en sus días se repartió la tierra. ¿Sí? El nombre del otro de su hermano fue Loctán. Loctán quiere decir pequeño o escogido también, ¿sí? Pequeño o escogido. Eh, Ahí está la palabra Catán, ¿sí? Catán. Y el nombre en hebreo es Yoctán, ¿sí? Su hermano fue Yoctán, perdón, Yoctán, que significa pequeño o escogido. Yoctán, viene de Catán. Yoctán engendró a Almodad, a Salef, a Hatzamabet o a Hatzamabet y a Yaraj. El nombre de Almodad significa el que es amado, ¿sí? Uno que es amado. Almodad. Dad, ahí es dad, terminaciones de dod, que es amar. Almodad, uno que es amado, ¿sí? Después, Salef, o Salef, mejor dicho, significa pacífico. Salef es pacífico. Y Hatzarmavet significa tribunal de muerte, ¿sí? Miren estos nombres, cómo están vinculados. Estos son los hijos de Yoctán. Y los hijos de ellos, uno era el amado, el otro era pacífico y el otro era el tribunal de muerte, tribunal juicio, ¿sí? Pero un juicio de altura. Ah, y después estaba Yaraj. Yaraj significa abrir fuego. Ese es el nombre de estas personas. Yaraj significa abrir fuego. Y ese abrir fuego es ejecutar la sentencia. Entonces nosotros vemos, por un lado, el amado, ¿sí? El mensaje de paz, pacífico, pero es que ese mensaje también trae juicio, un tribunal de juicio. Y ese juicio también tiene una sentencia. Todo juicio tiene una sentencia. La sentencia puede ser que estás absuelto o la sentencia puede ser sos culpable y estás frito, ¿sí? Entonces acá dice abrir fuego. De hecho, Mashiach dijo que él venía a bautizar con espíritu y fuego, ¿sí? Fuego. A ver, ¿qué más? Y también estos más. Y a Adoram, a Usal y a Diklah, ¿sí? Adoram, Usal, Utsal y Diklah, Diklah. Entonces, Adoram significa
gloria exaltada, una exaltación es, ¿sí? Obviamente gloria es una palabra españolizada, pero tiene que ver con la cabot en él. Eh, futsal es de fuerza, fuerza, y digla significa delgado, disminuir. También tuvo a Jobal, Abimael y a Sheba. Entonces, Jobal es corpulento, robusto, ¿sí? Es lo opuesto al anterior. Fíjense que el anterior, Dikla, este significaba delgado, ¿no? ¿Cómo era? Delgado, disminuir. Bueno, este otro significa corpulento, robusto, ¿sí? Abimael significa mi padre es Eloah. Mi padre es... ¿Quién es mi padre? Mi padre es vuestro padre, ¿no? Mi padre es Eloah, ¿sí? Elohim. Mi padre es Elohim. Abimael. Mi padre es Elohim. Seba significa juramento. Sí, esos son los nombres. Sheba es juramento. Bien. Y también tuvo a Ofir, Javilá y a Yobab. Todos estos fueron los hijos de Loctán. ¿Sí? Ofir significa oro, oro refinado u oro de gran calidad. ¿Sí? Ese es el significado de Ofir. Javilá es algo circular y ya cuando yo uno estos dos, a mí me suena a anillo, ¿no? Yo veo un anillo, o sea, a mí me suena a una alianza esto. Oro de refino, de gran calidad, circular, dice. Ay, ay, ay. Los otros nombres no encontré los significados. Dice, fueron sus asentamientos desde Mesá hasta el lugar de Sefar, en las montañas del este. ¿Sí? La palabra Mesá significa, el significado va a las raíces de liberación o salvación. ¿Sí? Y Sefar viene con contar o enumerar. Enumerar, fíjese la salvación, contar o enumerar. 144.000 decía Apocalipsis. ¿Quiénes son los salvos? ¿Cuántos son? Y son contados, les digo. Son contados. Y después tenemos el Hakedem. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, de las montañas que están al este, ¿sí? Hakedem. Y si habíamos visto el huerto del Edén, que estaba al oriente, al este, esta palabra era Hakedem, y Hakedem significaba eternidad, antigüedad, ¿sí? Son otras palabras para denotar lo eterno, que la fuente viene de lo alto, desde el trono de Yahweh, ¿sí? Entonces los hebreos tienen varias palabras para significar lo mismo, le digo, ¿eh? Estos fueron los hijos de Shem, según sus familias y según sus lenguas, según sus Mishpejotam, sus familias, y según sus lenguas, Lil Shonotam, sus lenguas, no son idiomas. En sus países, a ver, Arestam, en realidad en sus tierras sería, Arestam sería en sus tierras, pues, bueno, ahí aparece en sus países. ¿Qué dice ahí Reina Valera? ¿En sus países dice? Yo En sus tengo, tierras. estos son los linajes de los hijos de Noé según sus descendencias y naciones. De estos Según, se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ok, el 31, ¿qué dice? Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, sus lenguas, sus territorios y naciones. Territorios, sus territorios, dice ahí.
Es mejor esa traducción, sus territorios, ¿sí? Porque acá está la raíz Aretz, no sé si la llegan a ver, Aretz, ¿sí? ¿Sí? Aretz Sí, Sotam. Entonces esto es sus territorios, sus territorios. Dice sus países, está bien porque es un territorio el país, ¿no? Y sus naciones, ¿sí? Ahí está la palabra Goim, ¿sí? Goyechem, Goyechem, Le Goyechem, ¿sí? Sus naciones. Estas son, como bien leyó Juanma, estas son las familias de los descendientes de Noaj, según sus linajes, ¿sí? Según sus linajes. Ahí dice Toledotam, sus linajes, Toledotam, sus naciones, a ver, ahí aparece Goim, y de estos se ramificaron las naciones de la tierra después del diluvio. O sea que todas las naciones de la tierra descienden de estos que mencionamos hasta acá, ¿sí? ¿Cuántos nombres son? Son 70. ¿Cuántos? Por eso es que se habla de 70 naciones. Ustedes van a escuchar siempre a los judíos hablar de las 70 naciones, ¿sí? Esas 70 naciones no son otra cosa, no son otra cosa que, eh, o sea, de ahí es el origen, o sea, de ahí poluló al resto de las más de 200 naciones, no sé cuántas son ahora, son más de 200 las que hay ahora. Eh, Se hicieron un montón, ¿sí? Pero originaron en 70. Por eso, mis hermanos, por eso la Biblia griega, la traducción griega más antigua, la Torá griega, la llaman la Septuaginta, ¿sí? La Septuaginta. Septuaginta quiere decir la 70, la 70. Y la 70 le llaman porque salió de Israel, salió desde los judíos, salió para el mundo. El mundo hablaba griego. Vos no importa si vivías en Italia, en España, donde vivas, hablabas griego. Por eso es que le llaman las naciones en una manera codificada. Las 70 es las naciones, que se abrió la Torá a las naciones. La historia de la carta de Aristea que pide, Ptolomeo pide, seis escribas de cada tribu, eso es medio más tirando para algo fabuloso, porque los que han estudiado eso hay datos que no cuadran mucho con la historicidad, y ahí te explican que vinieron 72 sabios, ¿sí? En total 72, juntaron de todas las tribus 72 sabios. Y que todos se pusieron de acuerdo y que cada uno tradujo y después compararon y, ¡oh, milagro! Tradujeron todos igual, ¿sí? En realidad esa es una historia para darle un poco más de misticismo a la Septuaginta, es para levantarla, ¿sí? Pero la idea es que había judíos que estaban en contra de que se traduzca la Torá al griego, de hecho hicieron duelo. Hicieron duelo porque se tradujo la Septuaginta griega. Eso es lo que dice la Megilá Tanit. La Megilá Tanit dice, en el párrafo 20 por ahí 20-21 dice que hubo 3 días de oscuridad, ¿sí? En el mundo. Leolam dice ahí, en el mundo hubo 3 días de oscuridad. La Joshech cubrió el Leolam durante 3 días. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Eso es un lenguaje alegórico para indicar que hubo un luto porque lo que era nuestro se abrió, se destapó para el mundo, para que ellos conozcan algo que era tesoro nuestro, como que sintieron una profanación ahí, ¿sí? A las naciones, ¿sí? Por eso es 70, Septuaginta, ¿sí? La de las naciones, la palabra Septuaginta. Entonces, si te dicen, no, en realidad Septuaginta es porque eran 72 traductores, bueno, le digo yo, está bien decirle, ¿qué se le va a hacer? Bueno,
Terminamos con el capítulo 10. Terminamos con el capítulo 10 de Bereshit. Hasta aquí el estudio de hoy. La próxima vamos con el Bereshit 11, el capítulo 11, ¿sí? ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Aproveche ahora, hable ahora o calle para siempre. No, para siempre no. Todavía no, todavía no. More, Sí. Dale, dale. ¿se puede entender por los nombres de estos patriarcas que se le puede dar característica a una nación? ¿Por los nombres proféticos que reciben? A la nación, no sé si Claro, iría cada uno de estos tanto que a... nombramos. Claro, no sé si iría tanto a la nación, sino más bien, yo sé que el lenguaje entre líneas es para indicar un linaje santo, ¿sí? No necesariamente, porque yo te digo que hay muchos nombres que quizás no se llamaba así la persona, pero quizás era el apodo o un atributo, algo de ese, ¿sí? Porque en la Biblia también vamos a ver que muchos nombres, como el de Pele, andás a ver cómo se llamaba ese hombre. Pero cuando en el momento que ese nace, en los tiempos de ese, se repartió la tierra. Por eso entonces se menciona así como Peleg a ese. Y yo creo que más tiene que ver por ese lado, más que la característica o cualidad de una nación entera. Sí. A ver. Amén, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera comentar? Está bien, muy bueno el comentario también. Eh, Cuando el apóstol Pablo mismo también dice, ¿no? En una de sus cartas, creo que en Timoteo o en Tito, si no me equivoco, donde él dice, ¿no? Para esto he sido constituido, ¿no? Dice, predicador, o sea, enviado, o sea, apóstol, dice, ¿no? Dice él también, o sea, es esto, ¿no? Que es Salah, que vendría a ser, ¿no? Entonces, todos estos nombres que ya estaban constituyéndose para el linaje, o sea, para el propósito, para lo que había de venir, ¿no? Incluso cuando Macías, bueno, haga los enviados, ¿no? También, porque también hace, digamos, la gran comisión donde envía a los discípulos, ¿no? Y también él mismo los llama apóstoles, ¿no? A a sus escogidos. Entonces, esto es como que se va ya apuntando, digamos, ¿no? A lo que había de venir desde ese entonces ya, cómo se los iba a designar, bueno, a cada persona que iba a cumplir un rol, ¿no? En este ministerio, ¿no? De Masías. Amén, 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 mi hermano. Tal cual, amén, amén. Bien, muy bien, muy bien. Shalom, Omar, bendiciones. Ahí está. Shalom, shalom. Bendiciones, mis hermanos. Shalom, shalom. Adelante, adelante. Yo había en su momento escuchado un estudio que unía esos nombres y formaba una frase. Pero creo que acá hay más nombres de lo que había entendido en ese momento. ¿Eso es válido, Darío? Digamos, juntar nombre por nombre y ver qué sucede ahí. Yo creo que en las genealogías están hechas de una determinada manera para dar un mensaje. Eso los hebreos usan, ¿sí? Lo que vos habrás escuchado es de Adán hasta Noah. Ah, Desde sí, que Adán eran hasta 10 o Noah, algo así, ¿no? sí, sí, de Sí. Adán a Noah todo el mundo estudia los nombres porque esos nombres están los significados y uno los puede entender porque hay como un mensaje ahí con los nombres. Este, los mensajes a través de los nombres está bueno porque hay un mensaje entre líneas. Los hijos de Jacob tienen nombres también, ¿sí? Cuando alguno me pregunta, ¿y por qué la tribu de Dan no está en el Apocalipsis, no aparece después? Todo el suceso ese que cuentan ahí, que te mencionan a los hijos de Jacob, te están contando después del juicio. Y Dan significa juicio. Entonces, ¿cómo no va a estar? Porque ya pasó el juicio, ¿sí? Esa es una explicación que había dado yo, porque los nombres te van indicando un mensaje, te van diciendo.
Vos te vas a quedar con la intriga, che, ¿qué pasó con Dan? Hasta sacaron teoría, no, los danitas son los griegos, te dicen. ¿Escucharon eso? ¿La tribu de Dan son todos griegos? Ah, ¿no la No. escucharon? Pues la van a escuchar. Lo van a escuchar, pues yo les aseguro que eso están enseñando ahora. ¿Sí? Que los levitas eran egipcios y que los de Dan eran griegos. Esos son los de ciencias bíblicas. Bueno, porque no entienden Yo, el lenguaje. Los yo lo, nombres tienen un lenguaje. Sí. ¿Quién está hablando? A ver, perdón, adelante. yo lo que escuché es que Dinamarca, por la similitud, son los daneses, que son la tribu de Dam. Eso escuché por ahí yo, que no lo sostienen, pero presuponen o suponen que Dinamarca, por la similitud, bueno, son los daneses, ¿no? Que es Dam. ¿Y se van al infierno o qué onda? ¿Van a estar en la tribulación? No, mire, eh, los nombres son alegóricos y los nombres tienen un mensaje, ¿sí? Entonces, en Apocalipsis, cuando te nombra a los apóstoles también, los apóstoles tienen significado los nombres, porque ¿por qué el traidor se llamaba Judas? El traidor se llamaba Judá, ¿sí? Se supone que las otras 10 tribus fueron las adúlteras. Bueno, pero muchas veces en las Escrituras el Padre Todopoderoso a través de sus profetas dijo que el pecado de Judá era peor que su hermana, ¿sí? Entonces, un beso de traición es la expresión del adulterio, ¿sí? Como decir, estoy con otro, ¿sí? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estaba el corazón de Judas? Matías dijo, el príncipe de este mundo ya viene y no tiene nada conmigo. No tiene nada conmigo. Venía Judas con los alguaciles, venía con toda autoridad Judas, pero no era que era un apóstol, viene al mando de alguaciles, ¿sí? Y soldados. ¿Quién le dio esa autoridad a Judas? Judas venía como príncipe de este mundo a apresar a Mashiach, ¿sí? No es que Judas era el príncipe de este mundo, sino que ese título lo agarró en ese momento. ¿Qué le pasó? Ay, ay, ay. Y habían dos Judas Sí, también. Eso también tiene. Tadeo, Judas Tadeo y Judas el Iscariote, que Iscariote se llama porque él venía de una ciudad que se llamaba Kiriot, ¿sí? De Kiriot. ¿Ustedes escucharon hablar de Kiriat Arba? ¿Vieron el hombre cuadriculado, la enseñanza? El hombre cuadrado, no se la pierdan. Si no la vieron, ahí hablo de Kiriat Arba. Sí, Kiriat. Kiriat es una terminología para decir una ciudad, ¿sí? Y de esa ciudad venía Judas. No de Kiriat Arba, pero Judas venía de un Kiriat, ¿sí? Se ha proclamado la palabra, ¿sí? Ya completamos entonces esta enseñanza. Por ahí queda algo en el tintero y vamos a volver, sí, obviamente. Pero bueno, continuaremos en la próxima. Eh, Terminamos hablando del príncipe de este mundo y no era la serie del enemigo de Yahweh, pero vamos a ver una más del enemigo de Yahweh que va a ser la del Belzebub, que queda para la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, vamos a cerrar entonces, vamos a terminar y adelante mi hermano, entonces cerramos con la oración y nos despedimos. Amén. Padre bendito, que estás en los cielos, te damos gracias por esta tarde, Señor, por este Shabbat que hemos transitado, que hemos caminado, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada hermano, por cada uno, Señor, de esta casa de Israel, Señor, por la congregación. Padre, bendícelo, Señor, donde está cada uno, donde habita cada uno, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tus palabras, por las enseñanzas que aprendemos, por el significado, por lo que tú has hablado, Señor, lo que has ido haciendo, Señor, desde antes, Señor, para estos días, para estos tiempos y para los días que vienen, Señor.
Padre, te damos gracias, Señor, por darnos esa luz, Señor, para ir comprendiendo, Señor, cómo tu palabra, Señor, es enviada a las naciones de muchas maneras, Señor, en este tiempo, Señor, cada uno por sus lenguas, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, te damos gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén. Esa es la idea. Las naciones, cada una con sus lenguas, ¿sí? El mensaje ha sido enviado. Amén. Shalom, familia, gracia y paz. Hasta la próxima. Amén.